La Defensoría del Pueblo denuncia que algunos colegios están abusando en las peticiones de útiles escolares, incluso exigiendo dinero en efectivo. Contraloría de Bogotá denuncia inaudito hallazgo de 3.000 millones de pesos en útiles escolares que pertenecen a la alcaldía y están abandonados en 7 bodegas en la ciudad. El Gobierno Nacional lanza plan de 3.000 becas para que profesores estudien maestrías. El gobierno le pone freno a millonarias multas que estaban imponiendo jueces a aquellos desmovilizados de las autodefensas que cometieron delitos menores. El Consejo Nacional Electoral abrió una investigación para aclarar si la campaña de Oscar Iván Zuluaga registró todos los pagos, incluido uno de 230 millones al hermano del hacker Andrés Sepúlveda. El constructor Carlos Collins responde al vicepresidente de la República que las obras del túnel de la línea no han parado ni un día. Choque entre alcalde Petro y concejales de Cambio Radical. El mandatario lo señaló de tener doble moral. Indignación entre la comunidad araucana por la publicación del diario El País de España, donde cataloga la frontera entre Colombia y Venezuela como un infierno para los turistas. Fiscalía asegura que la patrullera Correa quería terminar su relación con el patrullero Bobadilla. Se trató de un crimen pasional. Éxito de la selección sub-20 ratifica el buen momento del fútbol colombiano. Nairo ya va tercero en el Tour de San Luis. Los indecisos, los narcisos, los tacaños. ¿Cuál es el tipo de hombre que más detestan las mujeres? La respuesta al final de la emisión. Buenas noches. Nuestros temas de hoy. 1. Lo que hacen los políticos cuando el mar está bravo. 2. Las cosas graves que están pasando en la Bolsa de Colombia. 3. Increíble, absolutamente increíble lo que acaba de pasar con un pleito entablado por Bogotá. Y Miñapa, funciones presidenciales a un ministro, sin precedentes. 1, 2, 3, y Miñapa sin precedentes al cierre. Buenas noches. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, puso al descubierto una serie de abusos en las listas de útiles escolares que entregan varios colegios a los padres de familia. Reveló casos en los cuales se pide hasta dinero en efectivo para cancelar servicios públicos. El defensor del pueblo le pidió al Ministerio de Educación investigar algunas irregularidades que se están presentando en los listados de útiles escolares de algunos colegios en el país. Están solicitando comprar en determinados sitios y en determinadas marcas y como si fuera poco encontramos quejas como dinero para ayudar a pagar los servicios públicos. 13 quejas en 7 ciudades del país ha recibido cada una de las oficinas regionales de la Defensoría del Pueblo. Ahora no solicitan una lista de útiles, que anteriormente pues le valía para un niño de preescolar 100.000 pesos, sino que ahora te piden la plata directamente. Está implementando hace 2 años unas guías donde ellos son los dueños de la editorial. El defensor del pueblo advirtió que los colegios que abusen con las listas escolares serán objeto de sanciones. En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Asociación de Colegios Privados. Siempre y cuando efectivamente las autoridades puedan comprobar el cobro ilegal. La Defensoría del Pueblo también habilitó su página de internet para atender las quejas ciudadanas. La Contraloría de Bogotá descubrió en varias bodegas del Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud cientos de útiles escolares e instrumentos musicales a punto de perderse. Los artículos abandonados tienen un valor que supera los 3.000 millones de pesos. Más de 10.000 cuadernos, 500 rollos de tóner, 300 resmas de papel, 5 toneladas de papel craft y todo tipo de útiles escolares que le pertenecen al distrito se encuentran abandonados en 7 bodegas de la alcaldía. Por lo menos en la bodega que estamos evidenciando en el día de hoy, el cálculo se aproxima a más de 3.000 millones de pesos. Tarros de Colbón ya caducaron, hay zapatos fabricados hace 10 años y platos y cubiertos desechables que según la Contraloría generarían riesgo para la salud. El material fue comprado por el IDIPRON, instituto de la alcaldía encargado de los niños y jóvenes más pobres. En cajas prácticamente nuevos pero con riesgo de deterioro hay un piano de cola, guitarras, saxofones, timbales, un corno francés y una batería. Compraron estos elementos para integrar una orquesta que se le denominó La Favorita y nunca ha salido adelante ese proyecto. En un comunicado la alcaldía ha dicho que ha intentado preservar los útiles, ha entregado algunos cuadernos y reconoció que fueron adquiridos en 2009. El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Gina Parodi lanzaron un plan de becas para maestrías en matemáticas, lenguaje y ciencias que beneficiarán a 3.000 docentes. El presidente Santos aclaró que los docentes no pagarán por las matrículas, solo que sean pilos y se queden en los colegios por lo menos 2 años adicionales a los de la maestría. Ya el próximo mes
inician clases 1000 profesores, 1000, en 9 universidades de alta calidad. Aquí la selección la hacemos a los colegios. Primero los colegios de jornada única y segundo los colegios que están presentando unas mejorías importantes. No los mejores colegios, sino los que están presentando mejorías. La Federación Colombiana de Educadores dice que es bien importante este programa porque siempre han exigido más formación para los maestros. Sin embargo, tienen sus reparos. Pero que ojalá mañana no vaya a haber algún pretexto para cobrarle a los maestros. No estamos en contra de que se inviertan dineros para actualizar a los maestros, siempre lo hemos pedido. Pero que ojalá que como este es un año electoral, no se vayan a tomar para que de eso hagan politiquería. De acuerdo con el gobierno, estas becas tienen un costo de 56.000 millones de pesos. El exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, y el rector de la Universidad Externado, el exmagistrado Juan Carlos Henao, coincidieron en afirmar que hay un déficit en la calidad de los docentes en Colombia y reclamaron mayor apoyo del Estado en la formación de los educadores. Mockus atribuyó esta situación a las políticas públicas en materia de educación. El país estuvo como orientado a no formar los educadores, sino cambiar la formación por un diseño curricular detallado. A su juicio es necesario aplicar métodos propios en la formación de los maestros. Nosotros somos buenos seguidores de las ondas internacionales, a veces demasiado buenos. Entonces a veces nos falta como arraigarnos en nuestro propio patrimonio pedagógico. El rector del Externado reclamó mayor apoyo del Estado para capacitar a los docentes. Formación de profesores. Yo le diría que todo lo que sea una inversión en formación de profesores va a redundar en el salón de clase. El exalcalde Mockus y el exmagistrado Henao confiaron que con los programas de capacitación anunciados por el gobierno esta tendencia se revierte. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, anunció el desmonte por decreto de las millonarias multas que estaban siendo impuestas por los jueces a los desmovilizados rasos de las autodefensas y que no fueron incluidos en la Ley de Justicia y Paz. Este es el decreto firmado por el ministro de Justicia con el que se frenará la imposición de multas para aquellos desmovilizados de las autodefensas que al no haber sido responsables de crímenes de mayor envergadura fueron beneficiados con la ley que les concede la suspensión de la condena. Es dejar en claro que la multa también es una pena principal y que por consiguiente la decisión de suspender condicionalmente la ejecución de la pena no solo cobija la pena privativa de la libertad, sino también la multa impuesta como pena principal. La situación que se ha venido presentando es que los jueces han emitido 1.130 sentencias condenatorias contra desmovilizados, algunas de ellas con multas que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 millones de pesos, cuando la ley que los beneficiaba los exoneraba de cualquier sanción si cumplían varios requisitos, entre ellos iniciar un proceso de reinserción a la sociedad y trabajo comunitario. El Consejo Electoral abrió una investigación para determinar si la campaña del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga realizó pagos al hermano del hacker, Andrés Fernando Sepúlveda. El Consejo Nacional Electoral trata de establecer si se registró un pago de 230 millones de pesos al hermano del hacker Andrés Sepúlveda. En el portal Cuentas Claras del organismo electoral, la campaña registró para la primera vuelta presidencial del año pasado un pago por un valor de 230 millones de pesos a David Zuluaga, hijo del ex candidato Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, lo hizo bajo el concepto préstamo por pago de honorarios. Lo que quiere saber el Consejo Nacional Electoral y tener la certeza para decirle al país con toda tranquilidad es si eso que se afirma es verdad o no y si fueron relacionados esos pagos y por qué concepto. Mientras tanto, el ministro del Interior desde Antioquia resaltó que Zuluaga se vaya a presentar a la Fiscalía. Yo espero que pueda demostrar su inocencia, que obviamente tenga todas las garantías al debido proceso, al derecho de defensa, como lo tenemos todos los colombianos. El CNE revisará los documentos y pedirá a los contadores que rindan un concepto sobre la campaña de Zuluaga. Las declaraciones del fiscal Eduardo Montealegre sobre el proceso de paz y el llamado de interrogatorio al ex candidato Óscar Iván Zuluaga son objeto de controversia. Hay quienes defienden sus actuaciones mientras que otros le piden prudencia. Las declaraciones del fiscal general Eduardo Montealegre, donde propuso refrendar la paz sin consulta o referendo, tuvo posiciones encontradas. Hay opiniones que vienen de ciertos altos funcionarios que generan expectativas que no pueden coincidir con la realidad. El tema de los acuerdos de paz es un tema de Estado, no de gobierno. En ese orden de ideas sobre él pueden opinar, afirmar, conceptuar, hacer consideraciones no solo los funcionarios del gobierno, del Ejecutivo, sino también todos los servidores estatales. ¿Y quién sino el fiscal general? Frente al llamado a imputación de cargos del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, se pide prudencia. Porque frente a los medios
empieza, y lo digo con respeto, una especie de presión que va a influir necesariamente en los señores jueces que van a tomar una determinación. Yo pertenezco a la escuela que aplaudía que las autoridades se pronunciaran exclusivamente mediante sus providencias, y creo que eso le conviene al país. Finalmente, desde Centro Democrático se pidieron garantías procesales. El jefe del equipo negociador Humberto de la Calle y el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo advirtieron que en La Habana no se va a intercambiar impunidades con las FARC. En el programa Urna de Cristal, Humberto de la Calle aclaró que no habrá paz en medio de la impunidad. No fuimos a La Habana a intercambiar impunidades. La discusión sobre delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, es decir, los delitos de carácter internacional, tiene que tomar en consideración todos esos parámetros para examinar sobre la base de la alternatividad en el terreno de las penas qué solución logramos darle a una situación que satisfaga los derechos de las víctimas. Reiteró el compromiso de que los colombianos tienen la última palabra sobre los acuerdos con las FARC. Debe cesar la especulación. Últimamente ha habido demasiado ruido, ideas, bueno, interesantes, una discusión académica, pero meramente académica. Hoy precisamente se conoció una carta del excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, donde asegura que no es necesario buscar una refrendación por medio de las urnas. El alto comisionado para la paz también explicó que se debe llegar a un cese bilateral con garantías. Porque un cese serio, un cese definitivo, tiene que tener una definición de las cosas que ya se dejan de hacer, cesó el conflicto, se acabó la guerra, y tiene que tener unos mecanismos para verificar que eso se cumpla. Reiteraron el llamado a los colombianos de no creer mentiras que están surgiendo sobre el proceso de paz. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, presentó una flotilla de 32 vehículos 8x8 con los que contarán las fuerzas militares en su proceso de modernización. Los equipos demandaron una inversión de $84 millones y serán usados para la protección de las fronteras y la infraestructura, los recursos naturales. Estos vehículos de fabricación canadiense presentarán su servicio principalmente en el norte del país. Cada uno tiene capacidad para movilizar 11 soldados completamente equipados. El magistrado José Leonidas Bustos es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bustos integra la Sala Penal de la Corte y, a diferencia de muchos de sus colegas, su experiencia no proviene de la rama judicial. Su carrera ha transcurrido la mayor parte del tiempo en la academia y en el litigio. Dirigió por muchos años el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Libre, su alma mater, y ha dictado cátedra en las universidades Sergio Arboleda y Nueva Granada. El Instituto Nacional de Salud reveló el informe final sobre el malestar que presentaron las niñas del Carmen de Bolívar luego de recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano. La investigación concluye que se trató de una histeria masiva. El Carmen de Bolívar se conmocionó por la enfermedad que supuestamente sufrían sus niñas y que, según los padres, era producto de la vacuna contra el VPH. A más de 500 niñas le realizaron decenas de estudios que concluyeron que no tenían una enfermedad orgánica, pero sí una psicógena. Casi todos los criterios internacionales que hay para clasificar esto como un brote psicogénico o sociogénico se cumplen. Para el Instituto Nacional de Salud, esta fue la causa de la histeria masiva. No es la vacuna la que puede detonar el evento psicógeno, sino la percepción que las personas empiezan a adquirir por todo el rumor. Las menores ya están recibiendo atención especializada desde el Hospital del Carmen de Bolívar y en los colegios. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acusó a los concejales de Cambio Radical de tener doble moral. El mandatario respondió así a las denuncias que hicieron varios cabildantes sobre el incumplimiento por parte del mandatario de las metas del plan de desarrollo. En cuanto al presupuesto total del año 2014, ejecutó el 60% y dejó de ejecutar el 40%. La peor de las críticas de los concejales de Cambio Radical fue contra la meta del alcalde Gustavo Petro de reconstruir la avenida Caracas y la autopista norte. Es una doble moral, yo diría repugnante. Que aquí el único que tiene doble moral es él, porque engaña a la ciudadanía, le dice mentiras, promete cosas que no son capaces de hacer. Esos mismos concejales de esa bancada que usted menciona hundieron 2 veces la financiación de la reconstrucción total de la Caracas. Cambio Radical le ha hecho oposición a la gestión, no por su discurso comunista o mamertista, sino por su falta de eficiencia en la administración. El alcalde defendió su gestión y dijo que a la fecha se han reparado más de 1.700 kilómetros carril en toda la ciudad. La reconstrucción de dichas troncales dependerá de un acuerdo con la nación. La Fiscalía reveló detalles de la investigación que adelanta por la muerte de una patrullera y un mayor de la policía dentro del edificio de la dirección de la institución. Según el ente investigador, los hechos obedecieron a un crimen pasional.
Dentro de las investigaciones, la Fiscalía ya ha recibido las versiones de 15 testigos presenciales y de personas que conocían muy bien la relación entre el patrullero Manuel Pacheco Bobadilla y la patrullera Marta Isabel Correa. Hacía algunos meses incluso convivían juntos, pero que tenían una relación algo tormentosa. La Fiscalía pudo establecer además que la patrullera Correa quería dar por terminada su relación con el patrullero Bobadilla. Por eso el ente investigador tiene claras las causas del crimen. Se maneja la hipótesis que es pasional porque la patrullera había revelado no querer continuar con su relación. A esta hora el estado de salud del patrullero que causó la tragedia es delicado. El estado de salud es bien grave, no sé si ustedes conozcan, hay una presunta muerte cerebral. Estamos a espera de eso y saber cuando tengamos ese resultado cómo continuamos. La Fiscalía además anunció que adelantará una inspección en la Dirección General de la Policía para recolectar más elementos probatorios como videos de cámaras de seguridad. Los araucanos rechazaron la publicación del diario El País de España, que califica la frontera colombo-venezolana como uno de los 7 infiernos de la tierra que jamás se debe visitar. Los habitantes de Arauca no salen de su asombro, luego de conocer la publicación hecha por el diario El País de España, donde define la frontera entre Colombia y Venezuela como un infierno para los turistas. Si entras, tienes más posibilidad de no salir que salir, dice el artículo. El artículo está basado en unas cifras que no corresponden realmente a la realidad. Aunque hay unos problemas de seguridad, indiscutiblemente, que todos conocemos, debe ser más documentado. Que nadie se mete con nadie, bien. Y no es como dice la gente, que es peligroso, ¿no? Las autoridades regionales y locales también rechazaron la publicación al considerarla lesiva y poco atada a la realidad. Es un artículo de verdad muy ajeno a la realidad, muy desinformante de lo que ocurre acá en el municipio de Arauca. Que Arauca pues no es un paraíso, tampoco es el peor del mundo. Según las estadísticas de la Secretaría de Gobierno Departamental, en los últimos 3 años no se ha presentado ningún tipo de inconveniente con turistas o visitantes que llegan a la región. El constructor del túnel de la línea, Carlos Collins, dijo que las obras no están paralizadas, como lo aseguró el vicepresidente Germán Vargas. El constructor del túnel de la línea aseguró que mientras se avanza en el proceso de caducidad del contrato, las obras no han parado. Desmintió al vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aseguró que hace 7 meses no se mueve ningún frente de obra. Lo están informando mal. Yo sí he estado trabajando estos 7 meses. Según Collins, la excavación del túnel de la línea tiene un avance del 99%. Faltan 86 metros por excavar, de un total de 8.652 metros. A finales del mes de febrero estaremos haciendo el cale, es decir, estaremos terminando totalmente la excavación. Sin embargo, Carlos Collins asegura que así se terminen estas obras, el túnel no se podrá poner en funcionamiento, pues aún faltan obras anexas y equipos electromecánicos que no están a su cargo. Si yo termino las obras civiles, que es mi contrato, el túnel de la línea no se puede poner al servicio porque no tiene los equipos electromecánicos, no tiene las luminarias LED, no tiene los ventiladores. La próxima audiencia del proceso de caducidad se realizará el próximo 27 de enero. El vicepresidente de Minería e Hidrocarburos de la ANDI, Jaime Concha, pidió al gobierno la adopción de un plan de choque para las empresas petroleras que enfrentan un desplome en los precios del crudo. Para la ANDI, la industria petrolera requiere de herramientas y mecanismos que eviten un freno del sector, agilizar la reglamentación de los proyectos, el licenciamiento ambiental y las consultas previas son parte de las propuestas para un plan de choque. Generar mejor reglamentación desde el punto de vista ambiental, consultas previas, etcétera, que hagan atractiva la inversión. El petróleo WTI cayó este jueves $1.47 y se cotiza a $46 el barril. El impacto recae sobre las exportaciones, la inversión extranjera y los ingresos fiscales. Tiene un peso en el 50% de las exportaciones, el 30 y pico % de la inversión extranjera, el 20% de los ingresos fiscales del país, pues cualquier cosa que suceda en los precios y a caídas de precios de más del 50%, pues va a tener un efecto. La menor inversión supera los $2.800 millones y se insiste en la diversificación de la economía. La Contraloría General en Bogotá alertó sobre una baja ejecución de los recursos de las regalías que recibe Bogotá.
La Contraloría General llamó la atención de la Administración Distrital porque de los 517.000 millones de recursos de regalías asignados a la capital para el periodo 2011-2014 no se han aprobado 277.000 millones por no presentar proyectos respectivos. Además de los 240.000 millones aprobados, el 75% no presenta gestión alguna. Para el organismo de control es pobre su gestión en la formulación y presentación de los proyectos requeridos. Aquí por pura pereza administrativa, simplemente ni siquiera presentaron los proyectos. O cuando los presentaron, como en el caso de todo el proceso de recuperación de los páramos, no los ejecutan. La Contraloría encontró una baja ejecución en 8 proyectos de inversión. Un grupo de empresas colombianas ganó una licitación en México para modernizar las líneas de distribución de energía en el país azteca. Se trata de las empresas eléctricas de Medellín, Ingeniería y Servicios, Edentec y Siemens, que conformaron el consorcio ganador para desarrollar el proyecto de reducción de pérdidas de energía México. La iniciativa incluye 8.454 transformadores, así como la instalación de 428 kilómetros de líneas de distribución entre el Estado de México y el Distrito Federal. Se desarrollarán 10 obras de reducción de pérdidas de energía a un proyecto valorado por $140 millones, donde los trabajos se iniciarán de manera inmediata y serán concluidos en abril del 2016. El gobierno en cabeza de los ministros de Vivienda, Luis Felipe Henao, de Ambiente, Gabriel Vallejo, y de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunciaron que investigarán una presunta especulación en los precios del arroz. 3 ministros y un problema, el fenómeno del Niño, del que dicen no es un lío menor pese a la neutralidad que le endilgan las agencias internacionales de prensa. No quiere decir que la vulnerabilidad de nuestro país no implique que vamos a tener unas consecuencias concretas, aquí ya lo estamos viviendo. El Ministerio de Vivienda lleva las cuentas de lo que hay que invertir para enfrentarlo. Estamos invirtiendo más de 140.000 millones de pesos. El Ministerio de Agricultura aclaró que hay en curso una investigación por denuncias de especulación de precios. Que ojalá la superintendencia tome medidas en el asunto para realizar, si es del caso, las investigaciones y, si fuera necesario, las sanciones necesarias. Los 3 ministros comparten con la SCAR lo que saben del fenómeno del Niño y buscan prevención en temas concretos para las regiones que se prevé recibirán el mayor impacto. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. Tras el descenso que presentó hoy el barril de petróleo WTI, la acción de Canacol Energy perdió 7,20% y se sitúa en 5.800 pesos por título. Hoy el índice Colcap avanzó 1,70%. Celsia fue la acción más valorizada, subió 5,90%. La acción de Ecopetrol fue la más transada, hoy movió 26.900 millones de pesos. Por su parte, el precio del dólar subió 9 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado dólar peso, que regirá para mañana viernes, será de 2.370 pesos con 75 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 2.200 pesos y lo venden en 2.230. Un euro cuesta 2.706 pesos con 92 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en $1,59. La libra de azúcar en el mercado internacional cerró en 15,91 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $46,31. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.950 pesos. José Peckerman se encuentra en Uruguay observando a la sub-20. Ya volvemos. Los espero desde el Hotel Wyndham con el lanzamiento de la Feria del Cuero y con las respuestas de las mujeres en la calle acerca de cuál es el tipo de hombre que más detestan. El indeciso, el que depende de su mamá, el tacaño, lo sabrán después de comerciales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y desde Uruguay, viendo a la selección Colombia, José Peckerman habló de las eliminatorias, del trabajo de divisiones menores en Colombia y del buen funcionamiento de la sub-20 que dirige el Pizzi Restrepo. José Néstor Peckerman decidió acompañar en Maldonado a la selección sub-20 que disputa el sudamericano de la categoría en Uruguay, en el partido que los nuestros vencieron por la mínima diferencia a Venezuela. Y Colombia está bien porque ante las dificultades no perdió el orden, esperó su oportunidad, la encontró, ganó el partido con justicia. El técnico de la selección mayor elogió el trabajo que viene desempeñando las divisiones menores de la tricolor. Ya Colombia viene de ser campeón en el torneo anterior, o sea que esto sería una ratificación del buen momento del fútbol colombiano. Peckerman ya piensa en la Copa América de Chile, su preparación y la fecha FIFA de marzo. Hay una logística importante,
tenemos que ver muchos jugadores que han cambiado de equipo, siempre, cada temporada tenemos que hacer un seguimiento muy especial. Finalmente, el entrenador argentino se mostró optimista sobre la actualidad de Falcao en el Manchester United. Para Pekerman, esta es una situación pasajera y que el Tigre saldrá rápido de esta mala etapa. Argentina le ganó 3-0 a Bolivia y culminó primera del Grupo A. Otros 2 goles del hijo del Cholo Simeone, que lo ponen como goleador del campeonato con 6. Argentina necesitaba empatar o ganar para asegurar su clasificación al hexagonal final. A los 6 minutos, Giovanni Simeone adelantó al albiceleste. A los 12, el mismo Simeone solo la tuvo que empujar para el 2-0 para los dirigidos por Grondona. Y en el segundo tiempo, de cabeza, Cardoso puso cifras concretas al marcador. Con este resultado y el empate entre Paraguay y Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y el cuadro Inca son los clasificados al hexagonal final. Esta fase se disputará entre el 26 de enero y el 7 de febrero y de allí saldrán los 4 clasificados al Mundial de Nueva Zelanda y los 2 que van a las Olimpiadas de Río 2016. Y golazo de Falcao en Facebook. Pidió un corazón para un adolescente colombiano. Gracias a este mensaje llegó el donante desde Medellín. Nuevamente el rugir del tigre Falcao volvió a sentirse hoy en Colombia, pero no en una cancha de fútbol, sino en las redes sociales, con esta convocatoria en la que el crack buscaba un corazón para salvarle la vida a su primo Jonathan, de 16 años. El corazón de él era demasiado grande, él entrenaba taekwondo y iba a hacer cualquier cosa, se agitaba y se ponía mal. El pedido del tigre no se hizo esperar y se regó como pólvora en el Facebook. Y en tiempo récord, un paisa le devolvió la esperanza al primo del astro. Publicó que un joven de 15 años con todas las ganas de vivir necesita un corazón que le supieran y le dio el número de la mamá. La cirugía que se realizó en la Clínica Cardiovascular del Oriente Colombiano fue todo un éxito. Y a esta hora se espera que el nuevo corazón de Jonathan aguante la emoción cuando su primo Falcao llegue a visitarlo como se lo prometió. Y el argentino Daniel Díaz volvió a ganar la etapa en el Tour de San Luis y continúa líder de la general, donde Nairo perdió un poquito de tiempo, pero ya está cuarto. La montaña llegó al Tour de San Luis, pero lastimosamente los escarabajos colombianos no se llevaron la victoria. La cuarta etapa, que tuvo un recorrido de 142 kilómetros entre Villa Dolores y el Alto El Amagó, fue dominada por un pedalista local. El argentino Daniel Díaz fue el ganador en la jornada de hoy. Ahí está, levanta los brazos, Dani. Los colombianos Rodolfo Torres y el vigente campeón Nairo Quintana llegaron tercero y cuarto respectivamente en la etapa. En la general, el crédito local Daniel Díaz mantuvo la punta y le sacó 1 minuto 06 segundos al colombiano Torres. Nairo Quintana perdió tiempo, pero ascendió a la cuarta casilla, está a 1 minuto 23 segundos. La quinta etapa se correrá mañana y será una contrarreloj de 17 kilómetros que se disputará íntegramente en la ciudad de San Luis. El próximo sábado terminará el primer examen del año para los ciclistas colombianos. Que tengan una buena noche, los dejo en las manos de Andreina y todo el entretenimiento. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Hotel Wyndham en Bogotá, lugar en donde esta tarde se realizó el lanzamiento de la versión número 31 de la Feria del Cuero, con una pasarela en la que se mostraron las últimas tendencias en este material. Nosotros aprovechamos para conocer las innovaciones que la tecnología ha traído a su confección. En la pasarela, las tonalidades grises y el café dominaron. Carteras y accesorios como guantes complementaron los outfits. Las pieles exhiben su elegancia y los cortes asimétricos mostraron propuestas novedosas. Atrás quedó la concepción del cuero como un material pesado. Gamuzas ligeras dan más silueta a las prendas. En cuanto a los zapatos, los botines y los pep toes, es decir, los que dejan los dedos al descubierto, están en tendencia. Aprovechamos para conocer con Ángela Useche, directora del taller de conceptos ASICAM, cómo ha mejorado la tecnología, la confección en cuero. Primera innovación, pueden mojarse. Las pieles son impermeables. Antes no teníamos una piel impermeable, se te mojaba y ya una gamuza, te dolía el corazón si caía la lluvia sobre tus zapatos. Segunda innovación, ahora el cuero deja respirar la piel. Hidrofugables, que es otra cualidad, permite que la sudoración del cuerpo se controle. Es decir, no acalora. Tercera innovación, es más ecológico. Ya la curtición hoy es amable con el medio ambiente. Antes nos decían las fuentes hídricas son afectadas, hoy no se utiliza agua para curtir. Cuarta innovación,
En países como Italia, Francia e India ya hacen cuero a través de manipulación genética, sin matar animales. La clonación de proteínas de cuero para crear cuero animal, pero a través de procesos químicos y biológicos importantes. Eso es un invento que ha revolucionado el mundo. Según un estudio publicado en México, estos son los hombres que más molestan a las mujeres. Los celosos, los que no se deciden, los que dependen de la mamá, los que van a una cita y no vuelven a aparecer, los acosadores, los narcisos y los que son atractivos y lo saben. Esto opinan las colombianas. Con el Centro Nacional de Consultoría le preguntamos a las mujeres colombianas cuál es el tipo de hombre que más le molesta a usted. Los hombres que más detestan las mujeres son los acosadores, con un 44,7%. Los que lo están buscando por Facebook, con el celular, que lo están llamando, no les dice no, o sea, que les corta, pero igual ellos siguen insistiendo. Los indecisos ocuparon el segundo puesto con un 18%. Nunca sabe qué, cómo hacer, qué responder, ni a dónde ir, ni qué escoger. El 16% de las mujeres dijeron que los celosos. Porque no me gusta que me persigan, que me estén llamando, que me correteen. El 10% de las encuestadas aseguraron que les molesta los hombres hijos de mami. No es capaz de tomar decisiones, no es capaz de tener autonomía y pues siempre pone a la mamá por encima de la que sea, igual hasta de su pareja. Sí, una vez me sacaron del carro para poder que la mamá cupiera en el carro. Los que van a una cita y no vuelven a aparecer les disgusta al 4% de las mujeres. No vuelven a llamarte, solo te buscan cuando quieren salir. Los hombres narcisistas ocuparon el sexto lugar con un 3,3%. Que solo habla de él y eso a mí me molesta. Y finalizando el ranking, los atractivos, que saben que son atractivos, les disgusta al 3,3% de las mujeres encuestadas. ¿Por qué? Porque son arrogantes, porque creen que se las saben todas, porque no son humildes, porque están aquí, van picando aquí y allá y creen que las tienen a todas en la mano y no es así. Vuelve al futuro con Colchones El Dorado. Visita los puntos de venta y conoce la colección 2015, llena de innovación y tecnología, a precios de 2014. Ya lo saben, solo en Colchones El Dorado. La última noticia sobre el polémico concurso Miss Tanguita es que la investigación ha sido archivada, pues no se encontraron argumentos que demostraran que se vulneraron los derechos de las menores. A través de este comunicado, la Fiscalía informó sobre la archivación de la indagación preliminar contra los organizadores del concurso Miss Tanguita en Santander, evento que generó polémica en el país, pues niñas entre 5 y 10 años desfilaban en vestido de baño. El ente acusador afirmó que no se encontraron conductas punibles, por lo que se archivará el caso. Sin embargo, anunció que desarrollará un trabajo de sensibilización psicosocial con los padres de familia y los organizadores del concurso para recalcar la importancia de garantizar la integridad y la formación en los menores. En el Museo Egipcio de El Cairo, la barba de la famosa máscara de Tutankamón sufrió un accidente y la manera en que ha sido restaurada ha generado controversia. La barba fue despegada en una labor de aseo y para enmendar el error los colaboradores del lugar pegaron la parte con un líquido parecido a la silicona, dejando rastros de este en la figura y con evidentes signos de haber sido maltratada. Tras este hecho, el Ministerio de Cultura pidió una explicación. Los empleados afirman que la orden de pegar la máscara con este elemento vino de los directivos. Ellos, sin embargo, no se han pronunciado. Hoy me despido desde el Hotel Wyndham en Bogotá. Hasta mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Lo que hacen los políticos cuando el mar está bravo. 2. Las cosas graves que están pasando en la Bolsa de Colombia. 3. Increíble, absolutamente increíble lo que acaba de pasar con un pleito entablado por Bogotá. Y Miñapa, funciones presidenciales a un ministro, sin precedentes. 1, 2, 3 y Miñapa sin precedentes después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. Cuando alguien se está hundiendo y no sabe nadar, no tiene alternativa distinta a encontrar una tabla de salvación si no quiere desaparecer de este mundo. Eso es exactamente lo que le está pasando al senador Carlos Fernando Galán, presidente de Cambio Radical.
Se dejó tomar ventaja del partido de la U y del Partido Liberal en la adhesión a la candidatura de Rafael Pardo a la alcaldía de Bogotá. Por eso trata de apoyarse en la tabla de salvación que se llama consulta interpartidista. Esa fórmula no es otra cosa que un intento de presionar a Pardo con el fin de que le pida a Cambio Radical apoyo para su candidatura y de paso lograr el compromiso de los partidos de la Unidad Nacional para permanecer junticos en el futuro alrededor de la figura de Germán Vargas Lleras. Me parece que tiene más opción de triunfo que un ñoño sea presidente de las Naciones Unidas a que la consulta propuesta por Cambio Radical tenga éxito. 2. ¿Qué es lo que está pasando en la Bolsa de Colombia? Hace varios meses se decidió actualizar el sistema para elevarlo a estándares mucho más robustos y técnicos para su funcionamiento. Pero la reforma comenzó a fallar desde noviembre, cuando el sistema se cayó. Los técnicos dijeron entonces que hubo un conflicto entre la versión vieja y la nueva. Lo grave es que el asunto se volvió endémico y no ha logrado determinar con precisión qué es lo que origina que el sistema se caiga. Y en eso ya llevan 3 meses. Hoy volvió a fallar. Hubo errores de transacciones que obligaron a reprocesarlas. Los corredores bursátiles están aterrados y preocupados con la grave situación que vive la bolsa. Más cuando la empresa que instaló el sistema es nada menos que Nasdaq, que montó en Nueva York la bolsa electrónica más automatizada del mundo. Maneja nada menos que las 3.800 compañías grandes del mundo y que transa diariamente más de 7.000 acciones de medianas y pequeñas compañías. Lo que está sucediendo es grave, pero se vuelve catastrófico hoy cuando en México se acaba de firmar la integración de las bolsas de Colombia, Perú, Chile y México. El asunto es tan grave que esta noche la superfinanciera intervino. Le ordenó a la bolsa que habilite un sistema alternativo para que opere cuando se registre una falla. La super aclara que no puede haber ningún costo adicional para nadie con ese servicio. Pilas, doctor Juan Pablo Córdoba. Usted tiene fama y bien ganada de ejecutivo eficiente. 3. La noticia que les voy a dar demuestra la indolencia, la incapacidad y la dolorosa ineficiencia del Consejo Superior de la Judicatura. Hace 14 años, el gobierno de Lucho Garzón en Bogotá denunció a la compañía Cemex y a otras empresas de ingeniería por el desastre del relleno fluido, que fue recomendado por Cemex y Asocreto para reconstruir la autopista norte, el eje ambiental, la Caracas y la Calera. El relleno fluido resultó una estafa y todas las vías reconstruidas con el producto de Cemex parecían víctimas de un bombardeo. El relleno fue contratado por Andrés Camargo como director del IDU, quien fue condenado a 5 años de cárcel precisamente por ese caso. ¿Quién engañó a Camargo? Cemex. Pero el Tribunal Superior de Bogotá dijo que Camargo autorizó el cambio del asfalto por relleno fluido y que lo hizo para favorecer a las fabricantes de concreto. La compañía Cemex ofreció conciliar y se realizaron varias reuniones para buscar un acuerdo. No se logró porque Bogotá reclamaba una indemnización de 300.000 millones de pesos y Cemex ofrecía 40.000 millones. El asunto pues terminó en un juzgado y como es casi natural en este país, el tiempo pasó. El juez no actuó, el tiempo siguió pasando y los jueces, porque fueron 5, no actuaron. A pesar de que el abogado Francisco Cintura, defensor de Bogotá, les advirtió tanto a los jueces como al Consejo Superior de la Judicatura que el pleito iba a prescribir y que nadie hacía nada. Finalmente, los jueces no actuaron. La Judicatura no hizo nada y después de 14 años de actividad judicial, nada pasó. El tiempo terminó. El pleito de Bogotá contra Cemex prescribió hoy. Es decir, no hubo fallo y todo seguirá como está. Las losas siguen desbaratadas. Camargo en la cárcel. Cemex, campante, seguirá recibiendo contratos. Los bogotanos seguimos pagando impuestos. La ciudad perdió 300.000 millones. ¡Ay, mi ciudad! ¿Usted quiere a Bogotá? Yo también. Pero déjeme llorar un rato. Y mi ñapa, la palomita presidencial. Por primera vez, un ministro de Ambiente llega a la presidencia de la República. Mañana el presidente Santos inicia visita oficial a Francia
y designará como ministro delegatario en funciones presidenciales a su ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo. Es la primera vez que un ministro de Ambiente queda encargado de la presidencia y lo hará desde mañana hasta el próximo 28 de enero. Por ley, el ministro delegatario en funciones presidenciales debe permanecer al mismo partido del jefe de gobierno. En oportunidades anteriores, el encargo había recaído sobre los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y de Agricultura, Aurelio Iragorri. Sin embargo, los dos acompañarán al presidente en su visita al país galo. Menos mal que ahora quienes ejercen funciones presidenciales no son mandatarios encargados, sino ministros delegatarios. ¿Qué tal decirle a Min Vallejo, señor presidente, y que le quede gustando? Hasta mañana. Que descansen. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo esta noche en Pregunta Yamid que el mejor camino para acabar la guerra en nuestro país es la negociación y el diálogo en La Habana. ¿Está usted de acuerdo? Sí, 54%, no, 46%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.